Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Fernanda Mayorga y soy integrante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión, para la materia de fundamentos de circuitos eléctricos, tarea número 8, se va a explicar el ejercicio número 23 del capítulo 15 del libro Principios de circuitos eléctricos de Floyd, el cual nos pide determinar la impedancia de la figura expresada en forma rectangular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva en un circuito es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia total. En este caso solamente tenemos una capacitancia, por lo cual utilizamos la capacitancia de 0.022 picofaradios. ¿Para qué necesitamos este valor? Para poder expresar la impedancia, ya que la impedancia, como sabemos, se expresa en forma rectangular para un circuito RC como R menos J, J expresando el número imaginario, JXC. Bien, entonces debemos realizar el cálculo de XC para cada una de las frecuencias mostradas en este lugar y a su vez expresar cada impedancia dependiendo de la reactancia capacitiva que tengamos. En este caso ya le tengo las respuestas aquí y podemos observar varias cosas. La primera es que la resistencia se mantiene constante, la resistencia no cambia, ya que solamente tenemos un solo valor de resistencia en nuestro circuito RC. Ahora, la reactancia capacitiva sí cambia, ya que esto nos da distintos valores de frecuencia. Y como vemos, a medida que se aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye. Por lo tanto, la impedancia también disminuye. Y gracias. Eso es todo. Les saluda Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. A continuación, les presento un ejercicio sobre cálculo de corriente total en un circuito RC. El enunciado dice lo siguiente: calcule la corriente total en cada circuito y expréselo en forma polar. Podemos notar que son 3 literales y, asimismo, obviamente vamos a empezar por el literal A, donde es necesario destacar que debemos calcular una capacitancia total, que es la suma de estos dos, que al encontrarse en serie aparentemente se suman como si estuvieran en paralelo. Hago referencia a un circuito resistivo. Si fuera un circuito resistivo, estaríamos sumándolos en paralelo, pero es la forma en la que debemos calcular en este caso la capacitancia total. Debemos tomar en cuenta el voltaje de 50 voltios con un ángulo de fase igual a 0 y una frecuencia de 100 Hz. Procedemos de la siguiente manera. Para calcular la capacitancia usamos la fórmula que dice que la capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia total. En este caso nos da igual a 232 kiloohmios y la resistencia que tenemos para este literal es de 147 kiloohmios. Procedemos a calcular el radio de nuestro fasor. Obviamente vamos a expresarlo en forma polar. Entonces la impedancia va a ser igual a nuestro radio del fasor o módulo y el ángulo de fase que exista para este en relación al voltaje. Entonces podemos notar que es la raíz cuadrada de la suma de la resistencia al cuadrado más la capacitancia al cuadrado. Esto nos da como resultado 182. De igual manera, para obtener el ángulo, hacemos arco tangente de la capacitancia sobre la resistencia. De esta manera obtenemos que el ángulo de fase es de 57.5 grados.
Ahora, para obtener la corriente total, nos guiamos por la siguiente fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre impedancia. En este caso, reemplazamos los datos y tenemos 50 sobre 82 con un ángulo de fase de 57.5. La corriente que obtenemos es de 182 con un ángulo de fase de 57.5. Ahora para el literal B nos devolvemos y vamos a observar los datos que tenemos. Estos dos capacitores están en paralelo. De esta forma sabemos que solo debemos sumarlos. Es contrario a los casos de las resistencias. Y tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, un voltaje de 8 voltios con un ángulo de fase de igual a 0 grados y una frecuencia de 20 kHz. Ahora vamos a nuestros cálculos, aplicamos la misma fórmula para obtener la capacitancia y el resultado que nos da es de 8.5 kiloohmios y la resistencia, que ya la habíamos mencionado anteriormente, es de 10 kiloohmios. Procedemos a calcular nuestro módulo y va a ser igual a la resistencia al cuadrado más la capacitancia al cuadrado, esta suma, la raíz cuadrada de esta suma. Esto nos da como resultado 13.10. Ahora procedemos a calcular el ángulo de fase, que es arcotangente de la capacitancia sobre la resistencia, y esto nos da como resultado 8.5, nos da como resultado 40.4 grados. Ahora reemplazamos en la fórmula para la corriente total, que es voltaje sobre impedancia. De esta manera obtenemos que la corriente total es igual a 610 con un ángulo 610 microamperios con un ángulo de fase de 40.4 grados. Ahora vamos por el literal C. Vamos a revisar la forma del circuito y en este caso debemos sumar las resistencias de todo el circuito y las capacitancias para obtener un solo valor de resistencia y de capacitancia. Debemos tomar en cuenta que el voltaje es de 5 voltios con un ángulo de fase de 20 grados y una frecuencia de 100 kHz. Ahora vamos a nuestros cálculos. Volvemos a aplicar la fórmula de la capacitancia, que es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Tenemos como resultado 2.09 kiloohmios y debemos tomar en cuenta nuestra resistencia total, que nos dio como resultado 1.4 kiloohmios. Procedemos a calcular nuestro módulo para expresar el resultado en componentes polares. El valor de nuestro módulo es la raíz cuadrada de la suma de la resistencia al cuadrado más la capacitancia al cuadrado. Esto nos da como resultado 2.52. Calculamos el ángulo de fase, que nos da como resultado 56.18 grados. Ahora procedemos a realizar el reemplazo en nuestra fórmula para la corriente total y obtenemos que la corriente total va a ser igual a 5 voltios con un ángulo de fase igual a 20 grados sobre 2.52
con un ángulo de fase de 56.18 grados amperios ohmios. Esto lo reemplazamos, hacemos el cálculo de los resultados y obtenemos que nuestra corriente va a ser igual a 1.98 miliamperios con un ángulo de fase de 76.18 grados. Este ángulo lo obtenemos porque al momento de realizar esta división, el ángulo de fase del voltaje y de la impedancia se suman, por eso nos da este resultado. Eso es todo por mi parte, espero que este video les sea de ayuda.